Hola, este video va para el ciclo en primera persona para el Departamento de Arqueología de la Ciudad de Rosario, a pedido de Sandra y de Brenda. Aquí les va mi entrevista. Yo me presento, yo soy Julia Costa Gallego, soy estudiante de la carrera de museología en la Escuela Superior de Museología y a través de haber estudiado ahí pude hacer varios voluntariados en el Departamento de Arqueología. Me pidieron que cuente alguna experiencia que a mí me haya significado. Yo arranqué conociendo el Departamento de Arqueología en primer año de la carrera en una materia, si no me equivoco, era itinerario de la práctica, que lo daba la profesora Rosa Ponce. Ella en su momento ha sido alumna de la escuela de museología, entonces nos contó cómo ella había participado siendo estudiante del Departamento de Arqueología. Y nos fue relatando cómo había sido esa experiencia, y ese fue el primer pantallazo de más información que tenía sobre el departamento. Yo sabía que existía, estaba el departamento de fotografía antigua y el departamento de arqueología, pero no tenía más información. Y después de esto, en el segundo año, tuve de profesora a quien coordina el departamento de arqueología, a la profesora Sandra Escudero, y ella nos llevó de visita a conocerlo, a hacer todas las preguntas que quisiéramos hacer sobre el departamento, sobre lo que había allí, cualquier cosa que quisiéramos saber y conocer y aprender, ella nos abrió las puertas. Después de esta visita, a mí me interesó mucho más saber qué se hacía, si yo podía como alumna participar de alguna forma, y a partir de eso empecé los voluntariados. A mí me encantó como una experiencia académica de aprendizaje, y al mismo tiempo me encantó llegar a ese espacio humano tan hermoso, porque además de ser excelentes profesionales quienes trabajan ahí y quienes trabajan en la escuela, son excelentes seres humanos. Entonces eso le da un plus extra al conocimiento que uno puede aprender y tomar del espacio. En el departamento hice voluntariados varios, aprendí básicamente a cambiar mi mirada sobre la arqueología y sobre la arqueología urbana en Rosario. Y aprendí a leer de una forma distinta un pedacito de cerámica que en otro momento yo lo miraba y decía, ay, qué lindo, los dibujitos. Y ahora es verlo y no ver únicamente la parte estética, que puede ser lindo, puede que no, pero aprender a leer que ese pedacito salió de una excavación. Esa excavación llevó cierta técnica de hacerlo, cierta forma, y a la vez ese pedacito tan minúsculo me puede indicar un montón de información más de la gente atrás de ese pedacito, de todas las decisiones, de los caminos que se tomaron para llegar a donde encontraron ese pedacito. Cómo llegó ese pedacito a Rosario, porque a veces no eran cosas de acá, eran cosas de afuera, eran cosas de muchos años atrás. Y con todo ese conocimiento, yo en el patio de mi casa tengo baldosas hechas de pedacitos de cerámica que hizo mi abuelo, y entre esos pedacitos encontré, con todo este bagaje de conocimiento que había adquirido, encontré un pedacito de cerámica de loza, si no me equivoco era, y tenía un cierto sello, un cierto dibujo y una cierta información que a mí me permitió buscar en internet si eso si pertenecía realmente a la fábrica que decía que pertenecía, porque a veces son copias, y me pude contactar con alguien que de forma privada trabajaba con cerámicas antiguas, y me pudo informar que era una copia, no era real, pero bueno, a partir de ese trato con esta persona conocí a otra persona más y empecé a charlar informalmente sobre todo esto que yo estaba haciendo acá en Rosario como estudiante en el departamento, y eso me permitió seguir conociendo gente y charlar y poder tener más conocimiento del tema. Yo, para mí, mi mayor experiencia que me emocionó mucho es que con unas compañeras pudimos ir a exponer en un encuentro trabajos que se habían realizado en relación a las excavaciones que se hicieron en el departamento. Nosotros fuimos como, entre comillas, las traductoras
al español común, mundano de la gente, sacando el aspecto técnico de quienes hicieron las innovaciones. Y esta experiencia fue hermosa, poder trabajar con mis compañeras, con mis amigas, poder trabajar con las arqueólogas que han trabajado ahí, tener todo ese material de aprendizaje y la experiencia de tener que poner, perdón la expresión, los huevos al plato y juntar coraje y presentar, exponer el tema y poder hacerle llegar a la gente toda esta magia, como le digo yo, que tiene el departamento, que mucha gente no la conoce, que no necesariamente hay que ser un académico o hay que ser del palo de arqueología para poder acercarse y valorar lo que hay en la ciudad. Todo el trabajo enorme que se hizo, que se hace, que se da, y si uno no conoce lo que tiene, no lo puede valorar, no lo puede querer, no lo puede amar, no lo puede cuidar. Entonces me parece muy importante y muy valioso hacer cualquier actividad, cualquier acción para hacer visible el departamento y la importancia que tiene. Y con eso dicho, le tomé mucho cariño al espacio, le tomé muchísimo más cariño a las personas que trabajan allí, a la escuela, mi paso por la escuela, si bien ahora estoy un poquito alejada como estudiante por el tema de la pandemia, por el tema de online que yo no lo puedo hacer, me abrió las puertas a un mundo maravilloso que espero no cesar nunca. Así que muchas gracias por haberme permitido transitar el departamento. Espero poder seguir transitándolo a futuro de la forma que pueda, como pueda, con el tiempo que pueda. A mí me encanta ir. Y espero que esto sirva para que alguien más se le prenda la curiosidad y el amor y el cariño por ese espacio de ir a recorrerlo y a conocerlo y a charlar con la gente que trabaja ahí. Y maravillarse, como nos maravillamos todos los que lo transitamos de una forma u otra.